Hoy nos corresponde entonces el capítulo 9, la parte final, que estamos hablando acerca del libre albedrío. Así que ya hemos tenido, si no me equivoco, 3 clases, o esta es la tercera en realidad, en torno al libre albedrío. Hablábamos acerca del estado como inicial del ser humano. Luego, en la clase pasada, que se vio en el artículo 3, vimos acerca de la caída, cómo el libre albedrío se ve afectado por la caída del ser humano. Y hoy nos corresponde la siguiente parte. Si lo viéramos como en etapas, sería eso, de cómo la obra de Cristo redime también este ámbito, este aspecto. Entonces, para efectos prácticos de esta clase, vamos a considerar la tabla que yo hice en la pizarra para que podamos ir haciendo algunas observaciones acerca del estado del libre albedrío y cómo eso se manifiesta también en ciertos ámbitos. Y para eso lo he dividido en 4 columnas. Y como yo creo que ya muchos sabrán, vamos a ocupar la metanarrativa bíblica. ¿Cuáles son los 4 puntos de la metanarrativa bíblica? ¿O las 4 etapas? Creación, caída, redención, y la parte final es lo que nosotros llamamos como la consumación, pero para efectos prácticos le vamos a llamar la glorificación, que lo vamos a hacer enfocado en el ser humano, glorificación. Entonces, bíblicamente, nosotros tenemos estas 4 etapas. Un mundo creado, ese mundo creado cae por los efectos del pecado, se ve distorsionado. Hay una redención a través de la obra de Cristo. Sin embargo, falta la etapa final, que es lo que nosotros la vamos a ver cuando el Señor regrese y transforme nuestros cuerpos, nuestro ser. Por lo tanto, nos queda pendiente esa última parte de la glorificación. Entonces yo también tengo a mano izquierda suya algunos puntos que es interesante estudiarlos a la luz de estos 4 estados, si quisiéramos llamarlo de esta forma. ¿Y por qué quiero hablar de estos puntos y de estos 4 estados? Porque la misma confesión, en la estructura que tiene, habla de estos 4 estados. Parte con la creación, cuando habla de que el ser humano o Dios dota al ser humano con una libertad o con una voluntad natural. Ahí está hablando de la creación. El artículo 3 habla de la caída, y el artículo 4, que es el que vamos a ver el día de hoy, habla acerca de la redención. Y el artículo 5 va a hablar acerca de la glorificación, que es el último estado. Así que leamos juntos el artículo 4 para que podamos ir leyendo después algunos textos bíblicos que van a ir reafirmando estas ideas, ¿ya? Así que leámoslo juntos. Dice así: cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo, ¿ya? Ahí está hablando del estado de redención. El artículo 5, si lo leemos también juntos, va a hablar de la glorificación. El libre albedrío del hombre será perfecto e inmutable, libre para querer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de gloria, ¿ya? Entonces está hablando de ese estado, el estado de gloria, cuando Cristo regrese y nos transforme, y los efectos del pecado ya no estén presentes en la creación y por tanto no van a estar presentes en nosotros. Sin embargo, mientras el Señor no regrese, y esto es lo que
lo muestra la Biblia y tanto la experiencia cristiana, seguimos luchando con el pecado, ¿cierto? Seguimos luchando con el pecado. Entonces, quiero ver y quiero que digamos o vayamos completando este cuadro acerca de estos elementos, ¿ya? Aquí voy a hacer como una especie de interrogación. Cuando los profesores partían la clase mencionaban a uno y le decía, ya, usted responda. Vamos a hacer algo similar. No, pero lo vamos a hacer en conjunto, ya, para que no se asusten. Cuando hablamos del concepto de libertad, y de acuerdo a lo que hemos visto, el ser humano en su estado natural, inicial, ¿es libre? ¿Es o no es libre? Ya partimos mal. En su estado natural, ¿el ser humano es libre? Sí, es libre. Entonces, le voy a colocar acá un sí. Uy, este plumón ya no me... El ser humano es libre, entonces. Sí, muy bien. Post caída, ¿el ser humano sigue siendo libre o no es libre? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? Sí, es libre. Sigue siendo libre. Eso significa la libertad. O sea, por decirlo de alguna forma, el ser humano tiene todo a su alcance. Es libre. ¿Ya? Pablo colocaba un ejemplo de un animal carroñero, ¿o no? Un ave rapiña que... no, perdón. Tú colocabas la vaca, sí. Que tiene entre escoger entre el pasto y una carne, ¿cierto? Tiene la libertad. Sin embargo, su naturaleza, en este caso naturaleza caída, no le va a permitir alcanzar eso, pero sigue siendo libre, ¿ya? Yo coloco otro ejemplo y espero no ofender, pero es como cuando un vegano va al supermercado. Tiene toda la libertad para comprar lo que él quiera, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué va a escoger? Aquellas cosas que no son de carne o que no están relacionadas con el animal. Entonces, hay que diferenciar eso entre lo que es la libertad y lo que es como tu naturaleza en sí, tu capacidad natural. Y eso es lo que nosotros veíamos en las clases. Y esto es importante, hermanos, para que no nos confundamos. El ser humano es un ser libre. Nunca su voluntad es coartada. Por lo tanto, podríamos decir, si es que lo extrapolamos, que la libertad nunca se pierde. Y es por eso que el ser humano es responsable de sus actos, porque es un ser libre. Si no fuésemos seres libres, tendríamos que echarle la culpa a Dios o al destino o a los astros de que nos pasó lo que nos pasó porque eso quiso que pasara. No, el ser humano es libre y por tanto es responsable. Y por eso el ser humano debe pagar por sus pecados, porque es responsable, es libre de sus acciones. ¿Ya? Entonces la libertad no se pierde en ningún momento. En todo estado del ser humano, él posee lo que nosotros podemos llamar como la libertad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de libre albedrío, y esto también lo mencionábamos en las clases anteriores, no nos referimos necesariamente a lo que es la libertad, porque el ser humano es libre en sí. Cuando hablamos de libre albedrío, nos referimos a la capacidad del ser humano dentro de esa libertad para escoger el bien. Y ahí está el problema, de que el ser humano en su estado caído no tiene esa capacidad para escoger el bien, aunque es libre de hacerlo. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Ya, muy bien. ¿Qué más? En relación al dominio del pecado, es interesante esto. Ya. ¿Cómo entendemos el dominio del pecado? En la creación, en el estado natural del ser humano, ¿cuál era el dominio del pecado? ¿Existía o no existía? ¿Pero el pecado les afectaba o los dominaba? No había pecado en sí, ¿cierto? O sea, podríamos decir de que sus acciones no estaban influenciadas por el pecado. Eso es lo que quiero decir en realidad. ¿Ya? Que en el estado natural no hay
dominio del pecado. Ellos son libres y tienen la capacidad también de ser libres, de escoger entre el bien y el mal. No hay algo natural negativo, en este caso el pecado, que los condicione. Ya estoy hablando de Adán y Eva antes de la caída. Ahí estamos hablando de la creación. No hay algo natural que los induzca a tomar una postura, en este caso, de pecar. Entonces no hay dominio del pecado. Con la caída, ¿qué es lo que ocurre? Ahí estamos bajo el... ¿Y cómo se llama eso bíblicamente? Podríamos llamarlo muerte espiritual. Entonces el ser humano sigue siendo libre, pero está muerto espiritualmente. Por lo tanto, su voluntad, sus decisiones, su querer como el hacer, están influenciados por el pecado. Y ahí es cuando Pablo habla de que no hay justo ni aún, ni un uno, no hay quien haga el bien, estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el estado de la caída y ese es el estado de toda persona que rechaza a Cristo o que no conoce a Cristo. Todas las personas que están en el mundo están en este estado, en el estado caído. Sin embargo, veíamos que Dios a través de su obra espiritual, a través de la conversión, el nuevo nacimiento, Dios llega a la vida del pecador y le transforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el dominio del pecado ahí? ¿Sigue estando el hombre muerto espiritualmente? ¿En el estado de redención? ¿Cómo podemos llamar eso? Es difícil de explicar. De hecho, el apóstol Pablo en una de sus cartas como que dice, quiero hacer una cosa, pero al final hago otra, mi cuerpo dice una cosa, mis miembros hacen otra. ¿Cómo entendemos eso? Somos libres del pecado, ¿cierto? Ya, pero seguimos lidiando con los efectos de esa naturaleza caída, los efectos del pecado. Entonces, en cierto sentido somos libres del pecado, pero, ¿cómo puedo llamarlo eso? Luchamos con él. Como para que se entienda la idea. El pecado no nos domina, no estamos esclavizados al pecado, pero sin embargo seguimos luchando con él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y por eso en el culto tenemos este momento de confesión de pecados. Porque si bien es cierto, no somos esclavos, aún así seguimos luchando con el pecado, ¿ya? Y en el estado de glorificación, ¿qué pasa con el pecado? Cuando el Señor venga, no hay, ¿cierto? Estamos sin pecado. Entonces aquí nuevamente, no hay. Seguimos siendo libres y ya sin pecado, derechamente. Y ahí podemos hacer lo que debemos hacer, el bien, ese bien que el Señor nos llama a hacer. ¿Ya? Vamos a ir completando esto a medida que vayamos avanzando. Sin embargo, quiero ir con la tercera, que habla de la responsabilidad. Yo ya lo dije en realidad. ¿Qué ocurre con la responsabilidad en el estado de creación, el estado natural del ser humano? ¿Es responsable? Sí. ¿Después de la caída? Sí, porque si no le tenemos que echar la culpa a Dios. No, somos responsables. En la redención, obvio, somos responsables de nuestros pecados. Y en la glorificación, podríamos decir que seguimos siendo responsables, pero no va a haber pecado. Pero en cierto sentido, tanto en la glorificación, tanto en la libertad como responsabilidad, en el estado de glorificación no hay pecado, por lo tanto podemos disfrutarlo y vivirlo plenamente, ¿ya? Vamos a avanzar entonces y vamos a leer algunos textos bíblicos. Colosenses 1:13 y otra persona Juan 8, por favor. Colosenses 1:13 y otra persona Juan 8, 34 al 36.
Colosenses 1.13, ¿alguien lo tiene? Ya, hermana Carmen, por favor. Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya, nos ha trasladado, nos ha cambiado. Aquí está haciendo referencia a esto en realidad. Que cuando llegamos a la fe, cuando el Señor llega a nuestra vida, transforma nuestro ser, ya no somos esclavos del pecado, nos traslada de un estado a otro. Pasamos de ser hijos del pecado o hijos del maligno a ser hijos de Dios. Hay un cambio. Juan 8:34, hermano Ismael o hermana Rosita, cualquiera de los dos. Del 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Hasta el 36? Ya, muchas gracias. Está hablando nuevamente esta idea de la libertad. En este caso el Hijo es Cristo. Cristo nos hace libres. Por lo tanto ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo. ¿Ya? Nuestra posición, nuestro estado es libres y ya no hay dominio del pecado en nosotros. Filipenses 2.13 y otra persona Romanos 6. ¿Ya? Filipenses 2.13, si alguien lo quiere leer, hermana Adriana, y Romanos 6, 18 al 22. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Exactamente, y Romanos 6, del 18 al 22. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Ya, muy bien. Entonces, es interesante eso porque lo que está haciendo ahí Pablo es mostrar y hace como una comparativa, como en el estado de caída y redención. Así como ustedes, cuando estaban acá, presentaban sus miembros y su vida la rendían al pecado, ahora ustedes presenten su vida al reino de Dios, a los principios bíblicos, a la justicia de Dios. Por lo tanto, está ese llamado. Entonces, fíjense que esta idea de la libertad y responsabilidad se mantiene. Lo que Pablo está diciendo, ustedes estaban en un estado caído y ustedes dentro de ese estado voluntariamente pecaban y cometían injusticias. Pero ahora que están en el estado de redención, que han sido transformados, ahora presenten su vida, rindan su vida de forma voluntaria al Señor. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, nuevamente, nuestra responsabilidad y nuestra libertad, en cierto sentido, no está coactada por algo. Somos libres en sí. El problema está en la naturaleza caída o el pecado que afecta al ser humano. El pecado afecta en el sentido de que todo lo que uno desea o busca hacer es contrario a la ley de Dios. Y es el estado caído del ser humano. Y eso es lo que Pablo aquí está también argumentando. Entonces, aquí entramos como en esta dualidad de que, si bien es cierto, somos libres del pecado, el pecado ya nos enseñorea sobre nosotros, pero seguimos luchando con el pecado. Y eso es lo que el artículo 4 menciona en la parte final cuando dice, sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Entonces, está esta lucha. Es como lo que Pablo cuando llama a hacer morir al viejo hombre. Esa es la lucha que el apóstol Pablo menciona. Leamos Gálatas 5:17 y Romanos 7:15. Si alguien puede buscar Gálatas 5:17 y Romanos 7:15.
17 dice, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Exactamente. Y Romanos 7:15, hermano Ismael. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Exactamente. Ahí está ese pasaje del apóstol Pablo, cuando él ejemplifica o describe esa lucha espiritual, si quisiéramos llamarlo de esa forma. Entonces, si ustedes lo piensan bien, la lucha espiritual o la batalla espiritual no es que tú estés peleando con demonios, ni con Satanás, ni nada de eso, sino que la verdadera batalla espiritual es tú luchando con los restos del pecado que queda, en realidad. Entonces, nada de andar echándole la culpa al diablo, de que yo pequé porque el diablo me hizo pecar. No, eres tú eres responsable de eso. La responsabilidad siempre sigue siendo tuya, y eso es lo que también quiero decir. Y eso es lo que describe el apóstol Pablo. Hay una ley que está en mí, sin embargo, hay una disyuntiva interna. Sé que debo hacer algunas cosas, pero a veces hago otras cosas. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la lucha con el pecado. Que mientras el Señor no regrese, mientras no ocurra el estado de glorificación, la transformación del cuerpo, la victoria definitiva sobre el pecado, seguimos luchando. Y eso es lo que nosotros llamamos también como la santificación. La santificación la podemos denominar de dos formas. Una santificación que es posicional, que tú eres santo, porque Dios te separó, pero por otro lado, una santificación que es progresiva, que con el tiempo tú vas siendo cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Y esa es la etapa en la cual estamos nosotros, que ya hemos conocido al Señor, hemos sido separados, sin embargo seguimos progresando en santidad, seguimos creciendo, seguimos luchando contra el pecado. Y aquí está esta lucha, en lo que nosotros vemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Tú puedes vencer al pecado. Tú debes vencer al pecado. ¿Ya? A mí me acuerdo de lo que dice Juan, y le doy al tío la palabra, cuando dice, estas cosas escribo para que no pequéis, ¿cierto? Pero si es que pecan, abogado tenéis. Esa es como la vida cristiana en sí. Esforzarnos por no pecar. Sin embargo, si es que llegamos a fallar, porque estamos en esta lucha, tenemos un abogado que nos respalda. Hermano Juan Carlos. Lo que está terminando, o sea, nosotros podemos tener la voluntad de no pecar, nuestra condición de naturaleza no impide eso, por la naturaleza humana que tenemos, que es muerta, pero es el Espíritu Santo que está en nosotros, el que hace la lucha y Él nos lleva a la santificación. No es nuestra propia fuerza, sino que es el Espíritu Santo que se desarrolla dentro de nosotros, pienso yo. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque en la narrativa bíblica, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se ocupa el concepto del corazón. ¿Se acuerdan? Sobre todo cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el contexto judío? Que ellos entendían de que hay algo interno en el ser humano que es lo que determina o guía tu vida, tu ser, tus decisiones, tus acciones, tus emociones, todo eso. ¿Ya? Al menos dentro de la literatura judía es como la idea del corazón. Por eso Jeremías 17 dice que, o 31, no me acuerdo, el corazón es engañoso y perverso. Está hablando de eso que determina toda tu acción, pero que está influenciado por la caída. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a través de la misma escritura y a través del mismo profeta Jeremías, Dios promete un nuevo corazón. Entonces, eso que es interno, que determina el flujo de tu vida, es cambiado también por el Señor. Y es por eso que el creyente o el que está en el estado de redención tiene un corazón nuevo, que es llamado como un corazón de carne y no de piedra. Entonces, en cierto sentido, antropológicamente, hay un cambio en el ser humano. O sea, el ser humano algo aporta o algo hace, porque su interior, su naturaleza, está transformada por el Espíritu Santo. Pero insisto, y aquí conecto con lo que decía, eso no es algo de iniciativa propia, no es que el ser humano se haya cambiado por sí mismo el corazón, sino que lo hace el Espíritu Santo.
Y es el mismo Espíritu Santo el que mora en nosotros, el que nos capacita y nos guía y nos ayuda a vencer el mal. Exactamente. Entonces, por eso, ahí también se ocupan dos conceptos, que es el monergismo y el sinergismo. ¿Ya? Ahí búsquenlo después, porque si no nos vamos a extender mucho. Pero tiene que ver con esta idea de si el ser humano colabora o no en ciertos ámbitos en la salvación. Cuando hablamos de la salvación en sí, del acto, eso es monergista, o sea, solo Dios lo hace. Pero cuando hablamos de la santidad o la santificación, ahí hablamos del sinergismo. Que Dios hace una parte a través de su Santo Espíritu, nos cambia, nos capacita, nos habla a través de su palabra, pero también uno responde. Y ahí está la otra parte. Exactamente. Hermano Igor. Por eso el apóstol Pablo va a hablar que el verdadero judío es que fue circuncidado en el corazón. Y lo habla en Romanos. Ahí va a hablar de la circuncisión, de quitar la carne de ese corazón corrompido. Por Exacto. eso, ¿por qué el corazón? Porque del corazón están todas las emociones. Y las emociones son las que complican al hombre. Por eso pues Santiago no nos deja decir que nadie diga que es tentado, porque Dios no tenta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia Concupiscencia. Exactamente. Y ahí desarrolla el pecado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos más o menos clara la idea. ¿Sí? Estamos en una lucha con el ser humano, pero el ser humano siendo libre, siendo responsable y ahora capacitado por la obra del Espíritu Santo, debe responder de forma positiva ante el mandato de Dios y ante la tentación del pecado. Por lo tanto, el ser humano puede hacer eso. Sin embargo, y esto es lo que también reconoce la confesión en el último punto, es que esta capacidad, porque nosotros cuando hablamos de libre albedrío nos referimos a la capacidad más que a la libertad de poder hacer el bien de forma íntegra, de forma completa, no lo vamos a poder ejercer de forma perfecta hasta que el Señor nos cambie completamente. Dicho de otra forma, mientras el Señor no venga, o mientras el Señor no tenga su segunda venida y venza de forma definitiva el pecado, nosotros vamos a seguir luchando con el pecado. Vamos a seguir luchando en nuestro interior, en esa toma de decisiones que a veces nos pasa. Cuando tenemos que tomar una decisión y no sabemos si hacerlo o no, y nuestro ser o nuestro interior nos dice, pero si eso es pecado, no lo hagas. Pero por otro lado uno dice, pero tengo que hacerlo o me gusta hacerlo. Es esa lucha, esa decisión que debemos tomar, en este estado de gloria no existe. Porque vamos a elegir siempre el bien. Vamos a elegir siempre glorificar a Dios, agradarle a través de las decisiones. Y eso es lo que menciona el apóstol Pablo. Veamos Efesios 4:13 y otra persona busque Judas. Creo que Judas tiene un puro capítulo, así que Efesios 4:13 y Judas 24. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios en una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Exactamente. ¿Esa qué versión es? La NBI. Ya. La Reina Valera, para complementar aquí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, dicho de otra forma, nosotros estamos siendo formados o conformados a la imagen de Cristo. ¿Ya? La vida cristiana significa eso. Que tú cada vez que los años pasan, cada vez que tu vida pasa, tú debes parecerte más a Cristo. ¿Ya? No me refiero físicamente, sino que en el carácter de Cristo, en la voluntad de Cristo. Nosotros somos transformados a su imagen, siendo renovados en su imagen. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pero esa transformación, ese cambio, va a tener un momento de plenitud, que es cuando el Señor venga. Judas 24, ¿sabe quién lo tiene? Sí, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El 25 igual. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo que está diciendo acá Judas está
mostrándonos y describiendo en su doxología la obra del Señor a la hora de resguardarnos y guardarnos sin caída. Lo que está haciendo referencia también a este estado, que el Señor es quien nos cuida y nos guarda para presentarnos sin mancha delante de Él. Entonces, esa es como la lógica bíblica, de que el Señor está o desea tener una iglesia que no tenga manchas, que no tenga arrugas, como decía una canción. Pero no es que tú tengas que cuidar o blanquear tus vestiduras, sino que en realidad eso lo hace Cristo en su obra. Y es Dios quien te preserva y te cuida a fin de ser presentado así. Por tanto, ahora estamos con esta lucha del pecado. Sin embargo, cuando el Señor regrese y transforme y haga todas las cosas buenas y perfectas, vamos a poder glorificarle de forma perfecta, ¿ya? Vamos con la tablita para continuar e ir cerrando, que estamos en la hora. Cuando hablamos de la condición espiritual, en el estado natural, ¿cuál es la condición espiritual del ser humano? ¿Es plena o no? ¿En el Edén? ¿Es plena? ¿Y en la glorificación? Yo aquí diría que es plena. Pero en la creación, yo creo que no. Porque el ser humano es llamado a agradar a Dios a través de la obediencia. Acá ya derechamente el ser humano agrada a Dios porque tiene el Espíritu Santo, tiene la redención en sí, es una nueva criatura. Sin embargo, nosotros entendemos de que en el huerto del Edén es como una especie de periodo de prueba, en donde la obediencia del ser humano era probada. Por lo tanto, Adán y Eva podían agradar a Dios, porque estaba en ellos esa capacidad o ese llamado. Entonces, ellos podían agradar a Dios. En la caída, ¿qué pasa con esa capacidad espiritual? ¿Puede el ser humano agradar a Dios? No, es incapaz. ¿Y en la redención? Sí y no. Es lo que decía el hermano Juan Carlos delante, que somos capacitados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, muy bien. Podemos agradar a Dios. Y ya en la glorificación ya lo podemos hacer de forma plena. Ahí está la diferencia. Y por eso, y quiero insistir con esto, que el estado de gloria es un estado superior al de la creación. ¿Ya? Que a veces también nos confundimos en eso, que pensamos de que cuando el Señor venga y haga nuevas todas las cosas, seremos igual que en el Edén. No, vamos a ser mejor que en el Edén. Y ahí está la diferencia. Vamos con, ¿qué más? Condición espiritual, en realidad es como lo mismo, o quizás lo escribí al revés, en realidad, era la condición, pero vamos a escribir acá mejor capacidad. Y acá es condición. Ahí sí. Disculpas por eso. Ahí está la capacidad espiritual de poder optar por el bien y la otra es la condición. En el Edén, ¿cómo se llama la condición espiritual inicial? ¿O el estado inicial? Inocencia, que no hay pecado en sí. En el estado de caída, ¿cómo se llama ese estado? Caído o de pecaminosidad. O corrupción, o estado de muerte. En la redención, ¿cómo le llamamos eso?
Sí, o también un estado de gracia. Y finalmente la glorificación, que es obvio, el estado de gloria. Es más que nada para complementar. Y la parte final. La relación con Dios. ¿Cómo era la relación con Dios en la creación, en el estado de creación? ¿Había relación? ¿Y cómo podemos describir esa relación? ¿Mm? Pero mutable, ¿cierto? Podríamos decir que es mutable. En estado de caída, ¿cómo es la relación con Dios? Mala. Claro, podríamos decir enemistados o separados. Muy bien, sí, eso. Separados. O enemistados o separados. En la redención, ¿cuál es nuestro estado o nuestra comunión o nuestra relación con Dios? Reconciliados, muy bien. O adoptados también podríamos llamarlo. Y en la glorificación, perfecta y plena, muy bien. Ahí sí, perfecta y plena. Ahí está la distinción. Entonces, nuevamente, el estado de gloria, de glorificación, es mucho mejor que el estado inicial. La nueva creación no va a ser volver al Edén. La nueva creación es algo mejor que el Edén. Eso es lo que quiero yo decir con eso. Y eso lo vamos a vivir también en torno al libre albedrío. ¿Seguimos siendo responsables? Sí. ¿Seguimos teniendo libertad? Sí. Pero esa habilidad o esa capacidad espiritual la recuperamos a través de la obra del Espíritu Santo y después plena, que podemos agradar al Señor con nuestras vidas. Bien, hermanos, comentarios finales, hermano Juan Carlos. Entonces, el único momento en que nosotros perdimos o no tenemos libre albedrío es el momento en que somos cogidos por Dios. Tienen que definir lo que es libre albedrío. Claro, nosotros como que entendemos de que el ser humano pierde el libre albedrío en la caída, porque hablamos de la capacidad, y lo recupera en la redención, en la obra del Espíritu Santo. Hay como una recuperación. ¿Ya? Ahí quizás pudimos haberle puesto libre albedrío, perdido, recuperado, y no existe después. Pero eso. ¿Algo más? ¿O alguien más antes de cerrar? ¿No? Bien. Vamos a orar entonces para terminar la clase y luego de eso pasamos al coffee. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por estar juntos, poder aprender más de tu palabra y te pedimos, Señor, tu dirección, que podamos, Señor, seguir conociéndote, seguir glorificándote a través de tu palabra, de lo que tú haces, Señor. Y te pedimos que nos permitas seguir conociéndote, que podamos comprender tu palabra para poder agradarte, poder vivir vidas que te agraden, Señor, en todo, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, bendícenos y acompáñanos en el resto de actividades de este día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.